a todos, amados. El Señor les bendiga. Un gozo verles en este nuevo año. Deseo que todos tengan un año de bendición y que este año el propósito nuestro sea crecer en la gracia, en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y ser más conformados a su imagen y semejanza. Amado, el mensaje de la palabra de hoy va a estar basado en el texto de Mateo capítulo 2, versos 13 al 23, donde estuvo la lectura bíblica que hizo nuestro hermano Benjamín. Mateo 2, versos 13 al 23. Abra ahí su Biblia, por favor. Hay una frase que se repite 3 veces en este pasaje. Si usted ve conmigo en el verso 15, dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Después venga conmigo al verso 17, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Y después en el verso 23 dice, al final, cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. O sea, usted se da cuenta que el enfoque de este pasaje es el cumplimiento de las profecías. Y lo que Mateo demuestra en este pasaje es cómo el Rey Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Me gustaría orar antes de entrar a exponer este pasaje. Padre, una vez más venimos ante su presencia, agradecidos por este nuevo año de vida que nos concede. Gracias por su misericordia, por su fidelidad. Sabemos que si estamos aquí, Señor, es porque a usted le ha placido. Rogamos que este año sea un año en el que podamos, Señor, consagrar nuestras vidas a usted y que podamos vivir para la gloria y honra de su nombre. Ayúdanos a crecer, Señor, en semejanza con Cristo. Y Padre, ahora venimos a su palabra en busca de consuelo, en busca de consejo, en busca de dirección. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos permita entender el mensaje de su palabra. Lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios, siendo omnisciente, omnipotente y omnipresente, conoce el futuro. Solamente Dios puede anunciar el fin desde el principio. Porque Dios no solamente conoce el futuro, sino que Dios controla cada evento para que las cosas sucedan conforme a su bendita y santa voluntad. Y es por eso que Dios puede anunciar con anterioridad lo que va a suceder. Las profecías son precisamente eso. En el Antiguo Testamento Dios dio muchas profecías referentes a eventos que tendrían lugar, específicamente relacionados con la vida de nuestro bendito Señor Jesucristo. El cumplimiento de las profecías fue una de las evidencias a la que los escritores del Nuevo Testamento recurrieron para demostrar que Jesús era el Rey Mesías esperado. Este mensaje de Mateo, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, el apóstol Mateo registra el cumplimiento de 3 profecías cumplidas por el Rey. 3 profecías cumplidas por el Rey. ¿Qué profecías son esas? Bueno, en estos versos vamos a ver que se cumplieron la profecía de Oseas en los versos 13 al 15, la profecía de Jeremías en los versos 16 al 18 y la profecía de los profetas en los versos 19 al 23. ¿Ok? Vamos a empezar con la profecía de Oseas en los versos 13 al 15. Fíjense que empieza diciendo Mateo, después de haberse marchado ellos. ¿Ok? Y esta es la bendición que tiene la predicación expositiva. Y es que usted sigue el texto en su contexto, ¿verdad? Cuando usted se pregunta, después de haberse marchado ellos, bueno, ¿qué ellos? ¿A quiénes se refiere? Bueno, obviamente sabemos que se refiere a los sabios de los que hablamos la semana pasada, que habían venido, ¿verdad?, buscando al nuevo rey de los judíos que había nacido. Eso fue lo que vimos la semana pasada en los versos 1 al 12. ¿Okay?
Los eventos que van a tener lugar ahora y que Mateo va a narrar ocurrieron después que ellos se fueron, después que ellos abandonaron el lugar, la casa donde estaba Jesús, ¿verdad? Dice ya a continuación, vamos a ver aquí cómo explica Mateo, que un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Fíjense, aquí nuevamente vemos un mensajero del Señor, ¿verdad? Un ángel que le advierte a José del peligro inminente en que se encontraba el niño Jesús. Y el ángel incluso aclara las intenciones que tenía el rey Herodes, ¿verdad? El malvado rey Herodes estaba buscando específicamente al niño con la intención de asesinarlo. Y este ángel le da instrucciones precisas a José. La familia debía huir, debía ir a Egipto. Ahora, quiero que por un momento usted se involucre. Cuando usted lea la Biblia, hermano, trate de ponerse por un momento en su mente, trate de ubicarse en el contexto, ¿verdad? Recuerden, en aquel tiempo no era como ahora que usted dice, bueno, un viaje no sé, a donde sea, y un viaje casi al otro extremo del mundo, usted va, compra un boleto de avión, se monta en un avión y en 12, 13 horas está en Europa, ¿verdad? Ahora, recuerden que en aquel tiempo los viajes se hacían muchas veces caminando, otras veces se hacían en caballos, otras veces en camellos, en carretas. Recuerden el contexto, ¿verdad? Desde Belén, que era donde estaban la familia, ¿verdad? En Belén de Judea, desde Belén hasta la frontera de Egipto, ellos tendrían que recorrer aproximadamente unos 120 kilómetros. 120 kilómetros hasta la frontera, ¿ok? Pero la frontera no era el lugar donde tenían que ir a alguna ciudad, a algún lugar donde obviamente pudieran tener recursos para vida, ¿verdad? Así que ellos debían recorrer, después de llegar a la frontera, unos 160 kilómetros más. Ahora, piensen en aquel contexto, una familia con un niño pequeño haciendo un viaje como este, ¿verdad? Haciendo este recorrido para llegar a un lugar seguro. Y fíjense que el mensaje específico era que ellos debían ir a Egipto específicamente. Y la pregunta, obviamente, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo leo la Biblia, yo siempre me estoy preguntando, ¿por qué, cuándo, dónde, por qué? Todas las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué a Egipto? ¿Por qué a Egipto? Bueno, déjenme explicarles por qué a Egipto. Varios años antes, cuando Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo antiguo y el imperio griego se extendió, Alejandro Magno convirtió a Alejandría, una ciudad que fue nombrada en su nombre, ¿verdad?, como una ciudad santuario para los judíos. Y estoy seguro que usted, el término santuario aquí, sabe lo que significa, ¿verdad? Un lugar donde se le da acogida, se recibe a personas que vienen de otro lugar. ¿Ok? Entonces, los judíos tenían en Alejandría una ciudad santuario. Y esa condición se mantuvo aún después de que los griegos perdieron el poder y fueron los romanos quienes estaban gobernando la nación. ¿Ok? En aquel contexto, en aquel tiempo, Egipto era una provincia romana. Pero esa provincia romana estaba fuera de la jurisdicción del rey Herodes. Y es por eso que Dios lo manda allí. En primer lugar, estaban en un lugar donde serían bien recibidos y en segundo lugar, estaban bien protegidos. ¿Ok? O sea, Dios en su providencia estaba protegiendo al niño. ¿Ok? Mateo a continuación explica en el verso 14, dice, y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Ahora, yo quiero que usted note la actitud de José y María. Vemos la piedad de estas personas de una manera constante. ¿Sabe? Quizás si hubiera sido a nosotros que Dios nos hubiera dicho que hiciéramos esto, hubiéramos empezado, bueno, ¿y por qué Egipto, Señor?
¿Y por qué no me agarras y me llevas así ya, me transportas de aquí para allá con el Espíritu Santo, verdad? ¿Y por qué no vemos en ningún momento a la familia contendiendo con Dios? No vemos en ningún momento, simplemente usted ve en el relato que la obediencia es inmediata. ¿Se da cuenta? La obediencia es inmediata. Y una cosa que llama la atención es cómo una familia como la de José y María pudieron costear un viaje como este. ¿Ok? Recuerden, José y María eran personas que vivían con recursos limitados. José era un simple carpintero, ese era su oficio, ¿verdad? De hecho, Jesús aprendió el oficio. Jesús fue carpintero, ¿sabe eso, cierto? Y un carpintero no era una persona precisamente rica. Entonces, ¿cómo costearon este viaje? Lo más seguro y lo que creen los expositores es que ellos usaron los recursos que les regalaron los sabios que trajeron de Oriente, ¿verdad? Que usaron esos recursos precisamente para poder costear este viaje y para poder costear toda la estadía allá y el regreso. Bien. Ahora, algo que quiero aclarar, y es que se ha hecho mucha especulación en qué hizo la familia en ese tiempo en Egipto, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que todo lo que se pueda decir al respecto es pura especulación. ¿Por qué? Porque la Biblia no da detalles al respecto. Bien, no da detalle al respecto. No hay ninguna información bíblica confiable sobre lo que ocurrió con la familia durante ese tiempo. ¿Ok? Y estoy diciendo esto porque hay libros por ahí que no son bíblicos, obviamente, que mucha gente los lee y los confunde, porque dicen que en ese tiempo Jesús aprendió los ritos y las costumbres paganas que había en Egipto y los milagros. ¿Recuerdan cuando en el Éxodo, cuando Moisés fue a Egipto, verdad? Y que cuando Moisés hacía las señales que Dios le mandaba, los magos de Egipto hacían señales similares, ¿recuerdan eso? Y mucha gente dice que Jesús aprendió lo mismo y que incluso hizo señales y que eso fue lo que le permitió. Ahora, todo eso obviamente lo hacen enemigos del Evangelio para tratar de confundir a los creyentes. ¿Ok? No existe evidencia ninguna, por tanto decir algo al respecto es mentir, porque usted no puede decir lo que no sabe. ¿Se entiende eso? Ahora, lo que sabemos, lo único que sabemos es que estuvo allá hasta, dice el verso 15, la muerte de Herodes. Es lo único que sabemos. Fueron a Egipto y regresaron ¿cuándo? Cuando Herodes murió. ¿Ok? Cuando Herodes murió. Y la muerte de Herodes ocurrió unos meses después. Solo unos meses después. ¿Ok? Por tanto, estuvieron solamente unos meses en Egipto. No fue mucho tiempo. No fue mucho tiempo. Ahora, recuerde también, Jesús tendría para ese tiempo precisamente unos menos de 2 años, o aproximadamente 2 años. Por tanto, es imposible que Jesús hubiera aprendido nada en ese tiempo. ¿Ok? Un niño de 2 años no está en condiciones de aprender todas esas cosas que dicen. Bien. Ahora, el apóstol explica aquí, a continuación, que todo esto, o sea, todo este viaje a Egipto, todo lo demás, sucedió para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Lo vio allí conmigo? O sea, Mateo lo que está afirmando aquí es que todo este evento del viaje a Egipto y del regreso, todo este acontecimiento, era el cumplimiento de una profecía. Ahora, ¿qué profecía fue esa? Bueno, obviamente la referencia es a Oseas capítulo 11, verso 1. Oseas 11, 1, dice el profeta Oseas, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Lo ve ahí, verdad? Ahora, quiero que me presten mucha atención, por favor, y no se distraiga, porque lo que les voy a explicar es sumamente importante y necesito que ustedes estén atentos, ¿verdad? Si usted lee y hace una exégesis del versículo de Oseas, si usted lee el versículo y lo interpreta en su contexto, ¿ok? Recuerde, cuando usted lee la Biblia es importante, hay una expresión popular que se usa cuando se enseña homilética, para poder, la homilética es el arte de, la exegética, perdón, que es el arte de interpretar la escritura, y es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Yo puedo usar un texto de la Biblia para decir lo que yo quiera decir,
¿verdad? De hecho, la Biblia dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y yo puedo usar eso para decir, ¿sabes qué? Vamos a emborracharnos y vamos a fiestar y vamos a hacer lo que queramos porque de todos modos vamos a morir, ¿verdad? Pero uno tiene que entender el texto en el contexto para poder comprender el verdadero significado de la palabra. Nosotros no podemos darle el significado a la palabra. La palabra tiene su propio significado y nuestra misión como estudiantes de la Escritura es entender lo que el texto dice. ¿Ok? Ahora, si usted hace una exégesis de este versículo en su contexto, usted va a darse cuenta de manera sencilla por el contexto que la referencia cuando dice mi hijo es a Israel, la nación. ¿Me siguió hasta ahí? O sea, Oseas está hablando en ese contexto sobre Israel como nación. Y está diciendo que Dios llamó a su hijo de Egipto. ¿Bien? Y está hablando específicamente, amado hermano, de cuando Dios libertó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, del Éxodo. ¿Ok? ¿Bien? Recuerda cuando Moisés fue enviado por Dios aproximadamente en el 1400 a.C. a sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Dios en el Antiguo Testamento llama a Israel en muchas ocasiones como su hijo. Usted puede verlo, por ejemplo, también en Éxodo 4, 22 y 23. Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. O sea, fíjense, Dios se refiere a la nación de Israel como si fuera su propio hijo, ¿verdad? Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Bien. Ahora, Dios llama a Israel su hijo en el Antiguo Testamento de forma, obviamente, de una manera distinta, porque sabemos que Cristo es el Hijo de Dios de una manera trinitaria. Cristo es el Hijo de Dios porque comparte su misma esencia, su misma naturaleza. Cristo es el Hijo de Dios porque fue engendrado por el Padre en la eternidad y por tanto goza de su misma esencia y de sus mismos atributos. ¿Ok? Y establece lo que Oseas hace, obviamente es una referencia a Cristo, pero cuando Mateo se refiere aquí a ese pasaje, lo que está estableciendo es una referencia a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Ok? Así como Faraón había intentado destruir a Israel, recuerdan que constantemente estaba oprimiéndole y mandó a matar a todos los niños varones para destruir la nación, ¿recuerdan eso? ¿Ok? Así como Faraón había intentado destruir a Israel, el rey Herodes estaba tratando de destruir a Cristo. Le estoy tratando de mostrar el paralelo que establece aquí Mateo, ¿verdad? Pero así como en el Éxodo Dios había protegido a su pueblo escogido, a su hijo Israel, ¿verdad? Asimismo, Dios ahora protegería a su hijo no solamente en su huida a Egipto, sino también durante su residencia temporal allá y a su regreso a la tierra de Israel. O sea, lo que Mateo dice es que en la ida y el regreso a Egipto hay un paralelo, ¿ok?, entre Cristo como el cumplimiento de esa misma profecía. Bien. Ahora, voy a hacer algo aquí porque quiero aclarar esto y por eso dije que me prestaran atención. El comentarista liberal, y usted sabe cuando digo liberal me refiero a una persona que precisamente no tiene ideas ortodoxas, que no tiene ideas que son realmente confiables. ¿Ok? El comentarista liberal William Barclay dijo lo siguiente, y voy a citar sus palabras. Veremos una y otra vez que esto es típico del uso que hace Mateo del Antiguo Testamento. Está dispuesto a utilizar
como profecía acerca de Jesús cualquier texto que pueda ser verbalmente adecuado, aun cuando originalmente no tuviera nada que ver con el asunto en cuestión, y nunca se pretendió que tuviera nada que ver con ella. Cuando leí esto, me sonó horrible. ¿Ok? La pregunta es, ¿fue realmente eso lo que hizo Mateo? Simplemente agarró un texto y dijo, ¿sabes qué? Pues aquí este mismo lo uso, ¿verdad? Y voy a poner esto aquí así porque yo quiero. ¿Cómo estableció Mateo la conexión de este pasaje, o sea, del Éxodo, con lo acontecido con Jesús? ¿Cómo hizo esa conexión? Obviamente, y algo que quiero que usted, lo primero que quiero que usted entienda es que todos los escritores del Nuevo Testamento, todos los apóstoles eran judíos. Conocían el Antiguo Testamento, conocían el pasaje. Por tanto, Mateo sabía que el texto de Oseas se refería a la nación de Israel. Mateo no era tonto, ¿cierto? Sabía que era una referencia a la nación de Israel. Y lo que Mateo hace es que utiliza a la nación de Israel como un tipo de Cristo. ¿Escuchó eso? Un tipo de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la tipología? ¿Qué es un tipo? Esa es la pregunta. Es algo que se enseña en, obviamente, hermenéutica. ¿Ok? Voy a dar la definición. La tipología es el estudio sistemático de los hechos y personas en el Antiguo Testamento que anticiparon proféticamente lo que ocurriría durante el ministerio, pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Me siguió hasta ahí? Voy a repetirlo por si acaso alguien está tomando nota y no lo pudo tomar completo. La tipología es el estudio sistemático de los hechos y personas que en el Antiguo Testamento anticiparon proféticamente lo que ocurriría durante el ministerio, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahora, quiero hacer una aclaración importante. La tipología no es alegoría. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Qué es alegoría? Bueno, es cuando una persona dice, bueno, yo interpreto este pasaje a mi manera, ¿verdad? Y el muro de Jericó significaba la resistencia emocional de las personas que hacían un muro emocional para no permitir que la gente... No, el muro de Jericó era un muro. Y punto. Literalmente hablando, ¿verdad? Alegorizar es cuando usted pone un sentido subjetivo, un sentido que usted... Ahora, la tipología no es alegoría. ¿Me sigue hasta ahí? Es importante. Ahora, lo segundo que quiero aclarar es que nosotros no decidimos lo que es un tipo y lo que no es un tipo. ¿Ok? Quiero recordarles una cosa importante y es que los escritores del Nuevo Testamento escribieron estos libros bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Escuchó ese término, verdad? Fueron inspirados por Dios, como dice 2 de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, cuando los escritores del Nuevo Testamento hicieron estos escritos, lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu. ¿Ok? Eso significa que ellos no hablaron lo que se les ocurrió, lo que les dio la gana, lo que ellos pensaban, sino que hablaron siendo guiados por Dios. Y lo que escribieron fue inerrante e infalible, palabra de Dios. ¿Entiende el punto? ¿Ok? La regla hermenéutica que tenemos hoy en la exégesis para poder identificar cuándo es un tipo y cuándo no, simplemente es los tipos son aquellos que aparecen explícitamente descritos en el Nuevo Testamento. Y usted dirá ahora, bueno,
¿A qué se refiere? Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión, cuando le dijeron, danos una muestra que tú eres el Mesías, Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Qué significa? Usó a Jonás como un tipo, el evento de lo sucedido con Jonás, como un tipo de lo que sucedería con él. ¿Me siguió hasta ahí? El libro de Hebreos narra a Jesús y dice que Melquisedec era un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque era rey y era un sacerdote de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Ok, la Biblia nos presenta varios personajes, incluso sucesos, eventos que son tipológicos de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, el Cordero Pascual. El Cordero Pascual. El Cordero que se sacrificaba en la Pascua era un símbolo de Cristo. Y la Biblia dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Por tanto, lo que hicieron los escritores del Nuevo Testamento fue precisamente demostrar qué eventos y qué personas tipificaban a Cristo. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Adán era el representante de la raza humana. Cristo es el representante de la raza humana redimida. ¿Ok? La raza humana redimida. En Adán todos mueren. En Cristo, los que están en Cristo, todos serán vivificados. Todos tendrán vida eterna. Melquisedec es un tipo de Cristo. José, que fue traicionado por sus hermanos, vendido por 30 monedas, es un tipo de Cristo. David, el rey, es un tipo de Cristo. Jonás, el cordero, todo el sistema sacrificial era un tipo de Cristo, anunciaba a Cristo. ¿Ok? Así que el punto que quiero que entienda es que en la exégesis de los apóstoles, aunque Oseas no estaba prediciendo conscientemente que el Mesías también sería sacado algún día de Egipto, Mateo, ahora inspirado por el Espíritu Santo, enseña que el regreso de Jesús de Egipto fue precisamente tipificado o representado por el éxodo de Israel desde esa misma nación muchos siglos antes. El punto es que así como Dios había sacado en una ocasión a su hijo Israel, a su pueblo Israel de Egipto, para ser su nación escogida, su nación elegida ante el mundo, ¿verdad? Ahora Dios había sacado a su hijo Jesucristo para ser el rey Mesías. ¿Ok? Ahora, voy a citar a otro escritor llamado William Hendrickson, que explica algo que es importante que usted y yo entendamos para entender la conexión. ¿Ok? William Hendrickson, quien es un famoso expositor reformado, dijo lo siguiente: sin embargo, estoy citando sus palabras, sin embargo, no es suficiente decir que Israel era un tipo de Cristo. No es suficiente decir que Israel era un tipo de Cristo. El vínculo entre los dos es más estrecho que lo que implica la palabra tipo. Cristo vendría de Israel, o sea, Cristo como hombre, recuerde, su simiente, sus antepasados eran judíos. Recuerden el capítulo 1, verso 1, que decía que Cristo era hijo de David, hijo de Abraham. O sea, los antepasados venían de los judíos, venían de Israel. Dice, Cristo vendría de Israel en su naturaleza humana. Si Israel hubiera sido destruido en Egipto, las profecías mesiánicas nunca se habrían cumplido. ¿Entiende la conexión? Si Dios hubiera permitido que Israel hubiera sido destruido, nunca habría podido nacer Cristo del pueblo de Israel. ¿Ok? Por lo tanto, es muy cierto que cuando Israel fue efectivamente llamado de Egipto, Cristo también fue llamado de Egipto. Fin de la cita.
Por tanto, lo que quiero que entienda es que Mateo, el apóstol Mateo, consideró el Éxodo como un tipo, como una prefiguración de ese evento, del regreso de Jesús de Egipto con José y María. ¿Ok? Así como el rescate de la esclavitud egipcia por parte de Dios tipificaba entonces también, o sea, el rescate, la liberación del pueblo de Israel, de su hijo Israel, de la esclavitud en Egipto, tipificaba la liberación que Cristo, su hijo, haría de la esclavitud del pecado en la raza humana. ¿Ok? Eso es lo que Mateo nos está enseñando aquí. Dios libertó a la nación de Israel, su hijo, de la esclavitud en Egipto. A través de Cristo, Dios liberta a todos aquellos que lo reciben por la fe de la esclavitud del pecado. Y en Cristo somos conducidos al reino de Cristo, a la nueva tierra prometida, ¿verdad? A la Israel, a la Canaán celestial, a la Jerusalén celestial. Bien. Así que hemos examinado en primer lugar la profecía de Oseas y ahora vamos a ver la profecía de Jeremías en los versos 16 al 18. Verso 16 dice: Herodes, al verse burlado por los sabios. ¿Ok? Ahora, el término burlar ahí es la traducción de un verbo griego, del verbo griego epexo. ¿Ok? Epexo. Y generalmente conlleva la idea de burlarse, de poner en ridículo, de engañar. Ahora, estoy seguro que la mayoría de ustedes está familiarizado con una tradición que hay. La tradición es el 28 de diciembre y es el Día de los Inocentes, que se hacen broma, ¿verdad? La gente hace broma, hace burla, y precisamente viene de ese término, porque la idea aquí es sentirse burlado, sentirse engañado. Ahora, quiero que entienda, no es ninguna gracia hacer bromas el día 28 de diciembre. En primer lugar, estos eventos no ocurrieron el 28, eso viene de otra tradición que es extrabíblica, no me voy a expandir mucho en eso. Lo que simplemente quiero que entienda es que ese día lo que ocurrió fue una matanza. Y eso no creo que signifique un motivo de burla para nadie. ¿Ok? Y lo que quiero que vea es cómo la tradición pervierte la realidad y cómo muchas veces las creencias que tenemos nosotros no son bíblicas y muchas veces participamos de tradiciones sin entender el significado real y simplemente estamos haciendo algo que no debíamos hacer. Por tanto, un creyente genuino no debe participar de ese tipo de acciones, porque no es correcto burlarse de un evento como este. ¿Ok? Herodes, cuando vio que los sabios no habían ido a darle notificación de dónde estaba el niño, se sintió burlado, se sintió engañado. ¿Ok? Y dice el verso 16 que se enfureció en gran manera y mandó, fíjense lo que hizo, y aquí quiero que vea la seriedad del punto. O sea, no es un día de burla, no es un día de diversión, no es un día de gracia. Note lo que sucedió realmente, dice, y mandó matar a todos los niños que había en Belén, y no solamente en Belén, note que dice a continuación, y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Ahora déjeme decirle, lo más probable es que en este tiempo Jesús tuviera solamente unos meses, ni siquiera tuviera un año. ¿Ok? Ahora recuerde algo, los sabios habían venido de lejos. Recuerden, en aquel tiempo los viajes no se preparaban de un día para otro, usualmente tomaba tiempo, ¿verdad? Además de eso, desplazarse de un lugar a otro también tomaba tiempo. Por tanto, posiblemente a estos hombres les demoró un buen tiempo en venir de donde ellos estaban, desde el momento que vieron la aparición hasta el momento que llegaron allí, le tomó varios tiempos. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que entienda es que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo como un acto de precaución. Él dijo, bueno, aproximadamente es el tiempo que habría, vamos a matar a todos los niños que tienen 2 años para abajo para estar seguros de que no quede ninguno que pueda ser el niño, por error, para eliminar cualquier margen de error. ¿Comprende el punto? O sea, mandó a ejecutar a todos los niños que había en aquella región menores de 2 años. O sea, fue algo trágico. No es motivo de burla. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es motivo de burla.
Y Mateo explica que mediante esta acción de mandar a matar a los niños se cumplió, dice el verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. O sea, los soldados recibieron instrucciones de parte de Herodes de asesinar a todos los niños varones. Recuerden, en el Éxodo, el faraón había mandado antes del Éxodo, faraón había mandado matar a todos los niños varones, ¿recuerdan? ¿Ok? Todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores. O sea, no fue en una sola aldea, sino que fue un radio de acción que incluía también la ciudad de Ramá. ¿Ok? La ciudad de Ramá estaba ubicada a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Y Belén estaba a unos 5 kilómetros precisamente al sur de Jerusalén. ¿Ok? Y Mateo afirma que con este acto criminal se cumplió la profecía dada por el profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 31, verso 15, dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor. Se oyó una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada porque sus hijos que ya no existen. Ahora, aquí vemos otra profecía dada en forma de tipo, otra profecía tipológica. ¿Ok? Lo mismo que expliqué en relación con la primera. O sea, es un evento, un suceso que de alguna manera tipificaba lo que iba a suceder en el tiempo de Cristo. ¿Ok? Ramá, la ciudad de Ramá, se encontraba en la frontera entre el reino del norte, que era Israel, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, que era Judá, que tenía 2 tribus. Usted puede ver eso en Primera de Reyes 15, 17 y en Segunda de Crónicas 16, 1. ¿Ok? Ramá era específicamente la ciudad donde se reunía a los cautivos cuando iban a ser deportados a Babilonia. Usted puede ver, por ejemplo, en Jeremías 41. Jeremías 41 dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre. ¿Dónde? En Ramá, cuando lo había tomado estando él encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. O sea, esta ciudad, Ramá, era el lugar donde se reunía toda la persona que iba a ser deportada y de ahí eran llevados a Babilonia. ¿Me siguió hasta ahí? Por tanto, debido a su ubicación, hermano, si no me presta atención, no va a entender. Y es importante que usted entienda esto. Debido a su ubicación, Ramá se usó como un símbolo para representar a ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Bien? Ahora, Raquel era la esposa de Jacob. ¿Ok? Y recuerden, Jacob fue el hombre a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. ¿Ok? Israel. ¿Bien? Raquel fue la madre de José. José, el hombre que se convirtió en el gobernador de Egipto. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Bien. Ahora, José tuvo 2 hijos en Egipto llamados Efraín, uno llamado Efraín y otro Manasés. Ahora, estos 2 jóvenes se convirtieron en los progenitores, o sea, de ellos descienden las 2 medias tribus que llevaran sus nombres. O sea, de ellos surgieron 2 tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Ok?
Ahora, Efraín se utiliza a menudo en el Antiguo Testamento como sinónimo del reino del norte, o sea, del reino de Israel. En vez de llamarle Israel como reino, le llamaban el reino de Efraín. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Ok? Ahora, Raquel también fue la madre de Benjamín, el último de los hijos de Jacob, ¿verdad? El pequeño, cuya tribu llegó a ser parte del reino del sur. Recuerden, en el sur estaba la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. ¿Ok? ¿Me siguió hasta ahí? Bueno, yo sé que esto es historia que estoy dándole. Si no me prestan atención, les va a ser difícil entenderlo. ¿Ok? Ahora, en Jeremías 31:15, ¿verdad? Jeremías 31:15, cuando Jeremías da esta profecía, Raquel es representada ahí de manera figurada como si estuviera viva. ¿Ok? Ya Raquel estaba muerta, obviamente, pero se presenta aquí como si ella estuviera viva. Y es como si ella estuviera mirando las desdichas de las multitudes de judíos que estaban reunidos en Ramá. Todos los judíos que estaban siendo preparados para ser deportados. Y Raquel escucha sus lamentos, sus quejidos, oyendo los lamentos de que habían asesinado a muchos de ellos y ahora el resto iba a ser deportado. Y Raquel se siente compungida hasta que ella misma se pone a llorar desconsoladamente. ¿Ok? Llora amargamente, y esta es la tipología, présteme atención, porque está siendo privada de sus hijos. ¿Ok? Primero, Israel, el reino del norte, fue al exilio. Usted puede ver eso en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 5 a 6. Y luego, Judá, el reino del sur, fue al exilio. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 17 al 20. O sea, todos sus hijos habían sido exiliados. ¿Ok? Habían sido exiliados. Ahora, recuerde, y por eso es importante conocer el Antiguo Testamento, y muchas veces por eso no entendemos el Nuevo Testamento. Raquel estaba deseosa de tener hijos, pero primeramente ella había sido estéril. Había sido estéril. No podía tener hijos. Y ella estaba tan desesperada por tener hijos que ella le dijo a Jacob, su esposo, dame hijos o si no, me muero. Usted puede ver eso en Génesis 31. ¿Verdad? Dame un hijo o me muero. En otras palabras, esta mujer tenía un anhelo profundo por tener hijos. Ahora, imagínese una madre que quiere tener hijos, que anhela tener hijos profundamente y que de repente ve a sus hijos siendo asesinados o deportados. Ese es el sentimiento que hay detrás de esto. ¿Ok? Raquel ve ahora que algunos de sus hijos habían sido asesinados y que el resto eran llevados como cautivos al extranjero. El llanto de Raquel por sus hijos tipificaba o prefiguraba el llanto que tuvieron las madres de Belén al ver todos sus hijos asesinados. ¿Verdad? Lloraron amargamente debido a que Herodes mandó a masacrar a todos sus hijos. En su intento, nuevamente, de destruir al Mesías. En su intento de destruir a Cristo. ¿Ok? Y esa es la tipología que hay en ese contexto. Ahora, después de ver la profecía de Jeremías, finalmente vamos a terminar con la profecía de los profetas. Verso 19 al 23, y ya con esto terminamos. Dice el verso 19, pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Fíjense, el ángel
aparece nuevamente y le dice a José que ya es hora de regresar porque ya Herodes el Grande había muerto. Ahora, no se dice aquí nada más, o sea, no se le dieron a José instrucciones sobre regresar a ningún lugar, no se le dijo dónde debía regresar, ¿ok? No se le especificó si debía ir a, una reunión, a un lugar específico. Por tanto, lo que aparenta el texto bíblico, la apariencia, es que José pretendió regresar al mismo lugar donde había estado, ¿verdad? Y recuerden, estaba en Belén de Judea, ¿cierto? Ahí estaba. Pero cuando él regresó, en el verso 22 dice, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. O sea, ya Herodes el Grande había muerto, pero había uno de sus hijos ocupado. Ahora, algo que quiero que entiendan, y no voy a explicar más eso ahora, pero después que Herodes el Grande murió, el reino se dividió en varias regiones. Pero en Judea específicamente estaba reinando Arquelao, ¿ok? Y créanme que no era nada diferente a su padre, ¿ok? Dice el 22, cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre, note la reacción de José. Dice que tuvo miedo de ir allá. Ahora, ¿por qué sentiría miedo? Algo había pasado, ¿cierto? Algo había sucedido. Bueno, Arquelao era un digno hijo de su padre. Su padre mandó a matar a todos los niños en un área grandísima por tal de eliminar al Mesías. ¿Ok? Arquelao, en una ocasión hubo una revuelta de judíos durante una Pascua y Arquelao mandó a matar a 3,000 judíos de un solo. De hecho, mataron a muchos peregrinos que habían venido a la Pascua que ni siquiera habían participado en la rebelión. En otras palabras, no le temblaba la mano para matar a las personas. Era un asesino como su padre. Por tanto, José comprendió que si se quedaba en aquel territorio, corrían el mismo peligro que estaban cuando estaba Herodes el Grande, ¿verdad? Y Mateo da una razón más. Dice después, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Galilea estaba al norte, Judea estaba al sur. ¿Ok? O sea, cambió de región. Bien, verso 23. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio, ahora note la diferencia aquí. La otra dijo por medio del profeta. Ahora que dice, por medio de los, plural, ¿verdad? Por medio de los profetas, él será llamado Nazareno. Ahora déjeme decirle, este verso representa una gran dificultad para los intérpretes. Y le voy a explicar por qué. Si usted revisa el Antiguo Testamento, no va a encontrar en ningún lugar donde dice eso. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacó Mateo esto? ¿Lo inventó? ¿Cierto? Bueno, debemos entender que Mateo aquí no está citando un texto específico, sino que lo que está haciendo es una alusión a algo que se dijo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Una enseñanza general de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Nuevamente, el problema es que, ¿dónde está esa enseñanza? Bueno, ¿sabe? Cuando nosotros no tenemos respuesta, muchas veces tratamos de inventarla, ¿cierto? Buscamos un mecanismo. Y ¿sabe? Cada vez que nosotros inventamos algo para tratar de resolver un problema, creamos un problema más grande, ¿cierto? Algunos han tratado de relacionar el término nazareno con la palabra hebrea netzer, que significa vástago, rama o retoño. Y recuerda que se habla de el Mesías en Isaías 11:1 como un retoño, ¿verdad? Pero esa idea no tiene ningún sustento etimológico. Tampoco de que Jesús sea el renuevo del que habla Isaías 53:2. Sí lo es, pero ese no es el significado que tiene Mateo aquí. No es el propósito que tiene Mateo aquí. ¿A qué se refiere entonces Mateo? ¿Cuál es el tipo aquí? Bueno, déjeme explicarle. Nazaret
Nazaret era un lugar despreciado y rechazado por los judíos. ¿Ok? Lo que Mateo implica aquí es que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho, habían anunciado que el Mesías sería una persona despreciada y rechazada. ¿Ok? Fíjense que Jesús no es conocido en el Nuevo Testamento, Él no es conocido como Jesús de Belén. Nunca se dice eso. Sin embargo, usted va a ver que muchas veces se le llama Jesús de Nazaret. Belén tenía connotaciones davídicas, tenía connotaciones honorables. Si hubieran dicho Jesús de Belén, hubiera sido reconocido, wow, un descendiente de la tribu de David, algo honorable, ¿verdad? Es como un buen nombre. Usted sabe, ¿no? Algo, wow, ¿de dónde proviene? Sin embargo, Nazaret era diferente. Y la profecía se dice que fue cumplida cuando Jesús fue llevado a vivir en Nazaret. ¿Sabe? Cristo, el Señor, creció en Nazaret. Y por tanto es por eso que a Él se le identifica con esa ciudad. Repito, nunca se le dice Jesús de Belén, siempre se le dice Jesús de Nazaret. De hecho, sus enemigos creían que Él había nacido allí, en Nazaret. ¿Ok? Decían que Él venía de Galilea. Usted puede ver, por ejemplo, en Mateo 21, 11, dice, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús. Note de dónde decían que era. De Nazaret de Galilea. ¿Me siguió hasta ahí? Jesús fue llamado Jesús de Nazaret. Ahora, vuelvo al punto. Nazaret no era un lugar aceptado, no era un lugar reconocido de buen nombre. Recordemos cómo respondió Natanael cuando Felipe le dijo que él, Andrés y Pedro habían encontrado al Mesías. Usted puede ver eso en el pasaje de Juan, capítulo 1, versos 45 al 46. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Fíjense, hemos hallado a aquel de que se escribió en la ley y los profetas. O sea, ¿sabe? Los judíos dividen el Tanakh o el Antiguo Testamento en tres secciones y la ley y los profetas son dos de ellas. ¿Ok? Están los escritos también, son nosotros la tercera parte. O sea, estamos hablando del Mesías. Lo que él está diciendo en lenguaje popular de hoy sería, hemos hallado al Mesías. ¿Bien? Ahora, note la reacción, ¿ok?, de Natanael en el verso 46. Dice, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? O sea, Nazaret era considerado un lugar despreciable, un lugar de rechazo, un lugar de donde no podía salir nada bueno. ¿Ok? Y el punto que está haciendo Mateo, amado hermano, aquí es que está prefigurando. Lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento muchos profetas anunciaron que el Mesías sería despreciado y sería rechazado por muchos. ¿Ok? Eso es lo que Mateo está diciendo aquí. Que el Mesías no sería honrado por su pueblo, sino que sería despreciado y rechazado. Y usted puede ver profecías, por ejemplo, como la de Isaías 53:3. Y no voy a mencionar otras porque por una cuestión de tiempo, ya el tiempo se me está venciendo. Pero Isaías 53:3 dice, fue despreciado y ¿qué cosa? Y desechado por los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden su rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Verdad? Y usted sabe que Jesús fue despreciado. Fue tan despreciado, fue tan rechazado que incluso fue asesinado vilmente. Juan dice que a los suyos vino y que los suyos no lo recibieron. Y créanme, los suyos no eran solamente los judíos. Todos nosotros antes éramos enemigos de Dios.
Todos nosotros en algún momento hemos despreciado a Dios. Todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Toda persona nace en pecado y en rebelión contra Dios. Nadie nace siendo cristiano. Aun cuando una persona nace en un hogar cristiano, aun cuando es educado en un hogar cristiano, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y toda persona que está sin Cristo está en rebelión contra Dios. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Él está airado con el impío, con el pecador, todos los días del mundo. Y créame, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Todo hombre que nace en este mundo está separado de Dios, está en rebelión contra Dios, está de espaldas a Dios, está viviendo una vida de contención y rebeldía hacia Dios. Estamos despreciando a Dios. Dios es nuestro enemigo. Blasfemamos su nombre cada día. No lo amamos. Muchas veces celebramos Navidad o celebramos en Navidad, pero no celebramos la Navidad, porque Cristo no es nuestro Señor y Salvador. Y el punto es precisamente eso. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Él ha sido despreciado y rechazado por muchos. Pero lo que Mateo afirma es que todas estas profecías se cumplieron en Jesús. Y que esto evidencia que Él es el Rey y el Mesías prometido. Él es el Salvador del mundo. Él es el único que puede rescatar a los hombres del pecado y de la muerte. En el Salmo 2 el salmista advierte, dice, no se rebelen, reyes de la tierra, teman al Hijo. ¿Verdad? Y al final en el verso 2 dice que cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. En otras palabras, Cristo vino a dar su vida por amor a nosotros, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Nosotros hoy tenemos ante nuestras vistas, tenemos ante nuestros ojos la oportunidad de recibir ese regalo, ese don que Dios nos ha dado de salvación en Cristo, o rechazarlo. No rechaces más el don de Dios. Recibe a Cristo por la fe, porque es la única manera en que vas a ser reconciliado con Dios. Dice la Escritura en Juan 1:12 que a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y que ese mismo día somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y que tenemos vida eterna. Y que algún día, cuando partamos de este mundo, dice la Escritura que todos tendremos que comparecer ante Dios y dar cuenta, ¿verdad? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y quizás a nosotros nos parezca que somos jóvenes y que tenemos mucho tiempo por delante, pero uno nunca sabe el día. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de hacer cuentas con Dios. ¿Estás preparado para el encuentro con Dios o todavía rechazas a Cristo? Hoy es el día que tú puedes recibir a Cristo por la fe y recibir vida eterna. No lo te demores más. Hoy es ese día. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Gracias por tu palabra, porque en ella nos enseñas la verdad y nos enseñas que Cristo es el cumplimiento de las profecías. Gracias porque sabemos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él no es un simple hombre, Él no es un simple profeta, Él no fue un simple sanador, Él fue Dios hecho hombre, Dios encarnado. Y que por la fe en Él somos reconciliados contigo. Señor, sabemos que en algún momento de nuestra vida todos estuvimos de espaldas a ti. Todos estuvimos en rebelión y de alguna manera te rechazamos. Aun cuando quizás fuimos religiosos, realmente no vivíamos para la gloria y honra de tu nombre. Rogamos en esta mañana, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones y nos traigas convicción. Que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Si estamos realmente en la fe o no. Si realmente Cristo está en nosotros. Señor, y si Cristo no está en nosotros, que hoy nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos a Cristo por la fe. Padre, y que aquellos que estamos en Cristo entendamos que debemos vivir de una manera que glorifique tu nombre. Debemos realmente honrarte con cada una de nuestras acciones, con cada uno de nuestros pensamientos.
con cada una de nuestras palabras. Transfórmanos, Señor, cada día más a la imagen de Cristo, para que al vernos a nosotros, el mundo pueda ver realmente a Cristo. Señor, que podamos mostrar el amor de Cristo y el anhelo, el deseo de servir que mostró Cristo. Ayúdanos a ser más como Él y menos como nosotros. Que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que le vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo rogamos en su santo nombre. Amén y amén.